Pongo a grabar. Ah, ahí está, ya puse. Ahí está, listo. Bueno, entonces lo que le voy a pedir a todos y a todas es que usen desde el celular o desde la computadora, desde una nueva pestaña en su computadora, que entren a menti.com, ¿sí? Menti.com, así es la página, y les va a pedir un código. El código que tienen que poner es este de acá, 4584-9500, ¿sí? Entran en menti.com y ponen este código. Al poner este código, les va a pedir que marquen una opción. Marquen, por favor, una opción de cuál es de todas estas redes sociales que fue su primera red social en la cual empezaron a familiarizarse con el mundo de las redes sociales. Ahí lo vamos a ir viendo en vivo a medida que se van entrando. Menti.com, les pido por favor que lo hagan, es importante para que lo vayamos viendo. La primera red social en la cual empezaron a conocer de qué se trataba esto del mundo de compartir algunas impresiones o encontrarse con otros y otras, incluso que no conocen desde lo personal, sino que más bien solamente virtual, y que empezaron entonces a establecer lazos con ellos. O sea, ahí, digamos, YouTube es una red social que hemos usado en algún momento, pero generalmente la usamos solo para mirar videos. Cuando empezamos a producir dentro de la red, ahí sí podríamos pensarla como una red social, pero mientras tanto no lo es tanto. Entonces, les pido que por favor coloquen allí, ahí vamos viendo, hasta ahora participaron 11 personas, entran en menti.com y ponen ese numerito de ahí, 4584-9500, y van ahí colocando cuál es la primera red social con la cual empezaron a hacer uso, empezaron a tener un poco de uso más continuo. Mientras voy admitiendo gente que va ingresando, como era de esperar, Facebook aparece como bastante en primer lugar. Ha sido una red social para muchos y muchas muy importante, que han empezado quizás en la misma época que yo, a hacer este uso, pero también yo llegué a MySpace. Yo llegué a usar MySpace. Bien, ahí aparece entonces más personas que van haciendo entonces su votación, 19 ya con Facebook, muchísimos más. Ya estamos en 25 personas que han votado. Hay todavía más participantes. Algunos han empezado por Instagram, miren. Son los más jóvenes, los que envidiamos todos. Ahí sigue sumando Facebook, muchos menos MySpace. Así que... Y nadie con el resto de las redes sociales a primero tenido contacto. Eso es muy típico, TikTok es muy nueva, así que deberían ser, no sé, muy niños o muy jóvenes. Es medio difícil que haya alguien que haya tenido su primera impresión con TikTok, pero quién sabe, ¿no? A veces algunos más negados a empezar a usar redes sociales, de repente las empiezan a usar recién ahora y puede llegar a ser su primer espacio TikTok. Bien, Facebook sigue apareciendo como un lugar importante de primer uso de redes sociales. MySpace ahí hace un poquito más de lugar. Pero bueno, vamos viendo entonces un poco esa raíz. ¿Por qué me parece importante preguntarles esto? Porque la verdad es que van a ver de que voy a hablar bastante de Facebook en esta charla, porque es un poco como la madre, el padre, llámenlo como quieran, de la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a ver y a pensar y a desarrollar las redes sociales. Nos ha generado cierta forma de relación con las redes sociales, Facebook y su modelo de negocio, que en definitiva tenemos que pensar un poco en esta red social como una de las más importantes a la hora de pensar lo que está pasando hoy, ¿sí? Y qué cosas se fueron sucediendo en esta red social para pensar qué finalmente nos está pasando hoy en todo el resto de las redes sociales, que se van acoplando a la lógica de desarrollo de Facebook. Fotolog ha sido, acá me tiran así por otros canales, Fotolog ha sido estrictamente no se lo podía pensar como una red social porque vos tenías que entrar en el muro de otro para, digamos, no había este espacio más común, ¿sí? Es como, tenía otra estructura por ahí más parecida a MySpace, pero bueno, sí, lo podríamos haber puesto acá también, podría haber sido una opción. Y ahí se nos caen
varios números de DNI. Ya nos vamos dando cuenta de los DNI cuando hablamos de Fotolog. Bueno, Facebook aparece muy fuertemente entonces como una de las más importantes. Voy a dejar de compartir, pero sigan si quieren votando, porque esto después se los comparto y lo ven y van a ver el número final, que seguramente va a tener que ver con eso. Entonces tienen que entrar a menti.com y poner 45 84 95 00 y ahí hacer esta votación. Vamos a hacer otra votación después más adelante, así que no cierren menti.com. Bueno, dejo de compartir porque vamos a la presentación que estábamos. Un cachito que vieron que esto de andar cambiando de pestañas. Ahí va. Muy bien. Se sigue sumando gente. Ahí va. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, hablábamos de cuál era tu primera red social y decíamos muy fuertemente aparece Facebook como el iniciador de todo esto. Y aparece este señor, que acá es un niño de universidad, Mark Zuckerberg. Vamos a hablar de Mark Zuckerberg y el inicio de Facebook. Mark Zuckerberg fue un estudiante promedio, no era descollante, pero era una persona bastante rápida para otras cuestiones, digamos, era muy avivado de otras cuestiones. Uno dice, bueno, ¿cómo fue que inició su negocio? Uno piensa, bueno, habrá sido a partir de una necesidad. Bueno, en realidad aparece un poco esta idea de hacer algunas cuestiones de este estilo en Mark Zuckerberg a partir de un desencanto amoroso. A partir de la ruptura con su novia en la universidad, él iba a Harvard, decide hacer algo que no estaba bien, que es, o sea, uno dice, bueno, a partir de una ruptura, digamos, ¿cómo transformarse eso en algo positivo? No, él fue por la venganza, y básicamente lo que hizo fue tomar toda la información de las bases de datos de la universidad, de todas las personas de la universidad, y creó FaceMash. FaceMash fue la primera red social inicial a Facebook, que estrictamente no era una red social, porque en realidad la gente no era que tenía su propio perfil, pero entraba en un espacio en donde aparecían dos personas del mismo sexo, del mismo curso, y ellos tenían que ir puntuando cuál era la más linda, ¿sí? Y así se establecían rankings de quién era la más linda, quién era la más fea de las personas de ese curso. Lo que hizo fue un escándalo, porque de repente estaban todos puntuando a sus compañeros y compañeras y haciendo ranking con todo el bullying que eso implica, de quién era el más lindo y quién era el más feo de cada curso. Se armó un gran revuelo, por supuesto que él fue fuertemente sancionado en la universidad, tuvo un gran lío por eso, porque además había tomado información de las bases de datos de la universidad, privadas, digamos, hubo una situación muy importante, y a partir de ahí él dijo, bueno, tengo un problema que es el tema de la privacidad. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, que la misma gente me dé a mí acceso a su privacidad. Y ahí aparece Facebook. Facebook entonces aparece a partir de distintas situaciones que se van dando y por las cuales él va entendiendo de que en realidad lo que tiene que lograr con Facebook es que las mismas personas den acceso a su propia vida y que sientan la necesidad de tener esa red social. Y en eso sí era muy exitoso y muy vivo, y logró de que la red social que él estaba gestionando, todo el mundo la quisiera tener. Y entonces, en ese punto, darle acceso a toda tu privacidad, vos mismo, diciéndole, bueno, ok, te doy todos mis datos, acá están, ingresa en mi vida y tené acceso a todos mis gustos, a todas mis preferencias, y a cada una de las cosas que me gustan o no me gustan hacer. Entonces ahí es donde aparece Facebook. Pero Facebook no era tal cual nosotros lo conocemos, ¿sí? Este muchacho de universidad se convierte luego en una persona grande, ¿sí? Es ya más parecido a esto, Mark Zuckerberg. Y Mark en todo esto empieza a entender de que en realidad esta red social, que funcionaba muy bien, primero en la universidad, que si quieren pueden ver la película de Red Social, que ahí hablan un poco de esta etapa en donde se convierte después en un negocio, Facebook. Él dice, bueno, en realidad, como red social para la universidad está bien, empiezan a tomar otras universidades, empieza a ser como un espacio
de universitarios, que les gusta a todo el mundo tener ahí su perfil y demás, pero era un lugar en donde, medio como MySpace, vos entrabas, digamos, si vos querías ver lo que estaba publicando alguien, tenías que entrar al perfil de esa persona. Digamos, no era igual a lo que vemos ahora, a lo que ahora es Instagram, a lo que era Facebook, a lo que es Facebook en ese momento, era esto, digamos, vos tenías tu propio espacio y si querías ver lo que estaba publicando otra persona, otro amigo tuyo, tenías que entrar en el perfil de esa persona. Entonces, lo que dice Mark en 2006, fíjense que no hace mucho de esto, 2006 dice, bueno, esto tengo que cambiarlo porque esto no me permite hacer negocios con esto. Esto es hermoso para que entre varias personas se vayan conociendo, pero yo quiero hacer negocios con esto. Y entonces dice, lo que hay que crear es el feed news. El feed news es lo que ahora conocemos como el muro, el lugar donde aparecen las noticias, donde van apareciendo las fotos, en el caso de Instagram, de las personas que van publicando, o los reels que van publicando las distintas personas, o en el caso de Facebook, el inicio, en donde van apareciendo las cosas que van publicando distintos perfiles que seguimos, páginas y demás. Entonces, para convencer a sus propios socios y a las personas con las cuales él desarrollaba Facebook, les dice esta frase: una ardilla muriendo enfrente de tu casa puede ser más importante para tus intereses en este momento que gente muriendo en África. Con esto, con lo que quería él graficar era que, en realidad, los intereses de cada persona determinan qué tiene ganas de ver. Y entonces no puedes vos pensar por sí solo de que esto es importante para todo el mundo, porque las personas van a ir determinando, de acuerdo a sus intereses y sus gustos, qué es lo que tienen ganas de ver. Y que la red social iba a ser exitosa si podía predecir estas cuestiones e ir mostrándote las cosas que creía esa red social que vos tenías ganas de ver. Así es como él convence a todo el mundo de que debía estar el feed news, porque esto permitía de entonces que, si la visibilidad de lo que yo hago está subordinado a esto, entonces si yo quiero ampliar mi visibilidad, tengo que pagar, por ejemplo, publicidad. Y ahí aparece el modelo de negocio más importante de Facebook, el que hace que se haga gigante, como lo conocemos hoy, y que después, por ejemplo, compre a Instagram y le traslade esta misma lógica y compre a WhatsApp y haga un gran conglomerado de red social y mensajería. Pero básicamente entonces ahí tenemos la cuestión básica que hace a el éxito de Facebook. Esto quiere decir entonces que Facebook, en definitiva, subordina nuestra visibilidad. Fíjense que dice visibilidad subordinada. Quiere decir que nosotros, vieron que, digamos, algunos de ustedes lo conocerán mejores, otros menos, así que lo voy a decir para que quede como claro esto. Las cosas que nosotros publicamos en redes sociales, en principio, tienen una visibilidad de más o menos entre un 7 y un 10% de las personas que nos siguen. Es decir, si a nosotros nos siguen 1000 personas, no es que lo que nosotros publicamos enseguida lo van a ver esas 1000 personas, sino que lo van a ver el 10% de ellos, de esas 1000 personas, por ejemplo, 100. Entonces, nuestra visibilidad está permanentemente subordinada a esa decisión que está tomando Facebook por nosotros de a quién le va a mostrar nuestro contenido. Facebook, Instagram, Twitter. Cuando digo Facebook estoy hablando de todas las redes sociales porque todas empezaron a tener exactamente el mismo nivel de funcionamiento cuando se dieron cuenta que era una empresa rentable. Y en esto me quiero detener porque en realidad, digamos, muchas veces nosotros nos enojamos con las redes sociales, decimos una cosa o la otra, y la realidad es que nosotros estamos incluyendo contenido y jugando dentro de una empresa que tiene sus propias reglas, que lo que quiere es ganar dinero, por supuesto. Entonces, por supuesto va a querer que nosotros pautemos, por supuesto va a querer que hagamos determinadas cosas, y hay muchas veces ese mito de si yo pauto una vez, ya no puedo nunca más porque me va a sí o sí exigir que siempre paute. Eso es una gran mentira, porque en realidad siempre va a querer que paute, si nunca lo hiciste o si alguna vez lo hiciste, porque es un negocio de ciertas personas muy rentable y lo que quieren es que lo hagas. Punto, digamos. No es porque lo hiciste alguna vez y lo dejaste de hacer, digamos, esto tiene que ver con el modelo de negocio que implica una red social para las personas que la inventaron y que la siguen manteniendo. Bien, entonces, una de las cosas que sí quisiera decir es que yo creo mucho en este concepto de que Facebook en definitiva termina siendo un enunciador macro. ¿Qué es un enunciador macro? Viene del cine y es esta idea de Metz, vieron que cuando uno ve una película, termina, no sé, viendo por ejemplo una escena de un beso de una determinada manera en donde de repente
ve primero un acercamiento, después no sé, un plano general, después un plano medio, de repente escucha una música, de repente una hoja cayendo. Hay determinadas cosas que hacen al armado de esa escena y que uno la está mirando en ese momento y se mete dentro de la película y la ve y dice qué lindo lo que está pasando y lo siente, digamos, en ese momento, que son decisiones que tomó un director, ¿sí? Y en ese momento, cuando uno lo está mirando, no termina nunca de darse cuenta que hubo un otro, una otra, tomando decisiones para eso que estamos mirando. Bueno, en definitiva, Facebook o cualquiera de las otras empresas de redes sociales terminan siendo esos anunciadores macros, en los que terminan decidiendo por nosotros qué cosas son de nuestro interés, qué cosas queremos ver para terminar de completar una imagen o una idea o una forma de pensar las cosas. Fíjense entonces que aquello que muchas veces pensamos que surge sin querer, en realidad es parte de todo un modelo que se va perfeccionando con el tiempo y que surge después en los algoritmos que ahora vamos a hablar un chiquitín más adelante. Bien. Ahora lo que les voy a pedir, vamos a ir otra vez a Menti y les voy a pedir que entren en Menti, esperen un cachín. Ahí está. Ahí va. Vamos a ir otra vez a Menti. Ahí va. Presentar. Y vamos a poner entonces este numerito, que no me deja ver porque tengo esta barra acá. A ver. ¿Alguien lo llega a ver el número? Que yo con la barra acá arriba no lo puedo ver. Lo voy a checar. 71983910. ¿Cómo? 71983910. Igual se ve perfecto, Yami, ¿eh? Vos no lo estás viendo, pero yo no lo veo porque tengo la barra. Sí, nosotros lo vemos. Bien. Entran en Menti, ponen ese número y la idea es que ordenen las redes sociales que más usan, a la que menos abren. Si hay algunas que no abren porque nunca usaron, porque no, la ponen abajo de todo y listo. Digamos, las ponen a lo último. Pero va desde la que más usan hoy, ¿sí? Hoy por hoy, a la que menos usan. Cuando entren les van a dar la posibilidad de ir haciendo la elección. Bien, una persona ya eligió, Instagram y después Facebook, ahí aparece un poco más, TikTok era primero, ahora Facebook. Azarosamente puse estas redes sociales, podría haber puesto otras. Bien, Instagram sigue siendo la que más usa. Siguen haciendo los votos, ya votaron 19 personas, sigue estando Instagram muy arriba, Facebook no tan lejos ahí, mirá. Kawaii poquito. Kawaii con todo su primer impulso de ganar dinero y que después la gente se dio cuenta que no era tan cierto, fue como bajando un poco. Bueno, muy bien, ahí va el uso de cada una de estas redes sociales. Tenemos algunos youtubers, evidentemente, gente que usa mucho YouTube. Bueno, sigue estando ahí Instagram arriba, siguen votando. Recuerden entrar entonces en menti.com y hacer entonces el ingreso del código para poder votar. Vi la peli, me dicen, sí, está buena. Ahí van tirando algunas. Estoy mirando el chat, estoy mirando el chat para ver. Ahí va. Muy bien. Siguen votando entonces. Instagram y Facebook y YouTube se pusieron más de la mano. Saben que YouTube es ahora del grupo de Google. En otro momento no lo era. Digo, después es esto también lo que va pasando. Otras grandes empresas van chupando, absorbiendo a otras empresas y van haciendo nuevas lógicas de mercado. Cuando Facebook compra Instagram, le da un empujón enorme.
en la anterior encuesta yo había puesto Snapchat y digo, yo estoy convencidísima que TikTok no va a llegar nunca a voltear a Instagram, porque básicamente Instagram, y porque Mark Zuckerberg, porque ya les mostré su espíritu, y toda la gente que siempre ha trabajado con él, digo, a pesar de que él ahora no tiene una participación activa muy fuerte dentro de Facebook, sí, igual sigue estando, y la realidad es que es un gran camaleón que lo que hace es siempre, para poder seguir siendo la mejor red, voltear a sus competidores utilizando sus mismas armas. Y si ustedes recuerdan a Snapchat, cuando Snapchat empezó a ser muy fuerte, ¿qué hizo Instagram? Sacó Stories. Y ya está. Y a Snapchat, nadie se acuerda de Snapchat. Instagram saca Reels para bajarle el impulso a TikTok, y entonces Instagram está ahí. Y lo que quiere básicamente Mark Zuckerberg y todos sus amigos y toda su empresa es que nosotros estemos dentro de Instagram lo mayor que se pueda, digamos, es la apuesta, es la mayor apuesta que ellos tienen. Entonces, cuanto mayor cantidad de diversidad de contenidos exista en Instagram, mejor para ellos estás ahí adentro, y es lo que ellos necesitan que suceda. Entonces, por eso siempre van a privilegiar que todo suceda ahí adentro, por eso ponen, por ejemplo, una tienda dentro para que podamos vender dentro de Instagram, porque lo que van a siempre apuntar es que estemos dentro de su aplicación continuamente. Bien, 31 personas ya han votado. Instagram sigue siendo entonces hoy la red social que más se usa. Facebook está ahí lejos, pero no tan lejos, y YouTube ahí también cerquita, TikTok más abajo. Si vamos a los números de cuántos usuarios mundiales, hay una encuesta anual que se hace con estos datos. Si vamos a los números de cuántos usuarios mundiales tienen cada una de las redes sociales, Facebook sigue siendo la red social que tiene más usuarios, pero también es cierto que no podemos cerrar nuestros usuarios. Entonces, quienes usamos Facebook en algún momento, y ya ahora casi ni lo usamos, lo tenemos ahí, y es como el viejito de las redes sociales, y la tenemos ahí, tenemos ahí nuestro usuario. Entonces el usuario sigue ahí, y seguimos teniendo su usuario ahí, y entonces aparece dentro de las estadísticas como la red social con más usuarios. Pero si vemos estas estadísticas año a año, vemos que Instagram es la que siempre sube, y sube muchísima cantidad de usuarios año a año. TikTok tuvo algún impulso, pero incluso en el año de la pandemia, que parecía que TikTok había explotado fuertemente, no tuvo un crecimiento significativo, como uno podría pensar, como sí lo tuvo Instagram. Evidentemente Instagram sigue siendo hoy por hoy la red social más estable y más grande. ¿Por qué nos sirve aprender y conocer esto? Porque en definitiva sabemos a cuál red social le tenemos que poner como más empeño, más esfuerzo. También va a tener que ver, por supuesto, con nuestras necesidades de contenido, pero sí es importante tenerlo en cuenta, porque es y sigue siendo una red social con una gran cantidad de personas circulando por ella, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tenerlo muy claro. Bueno, votaron 32 personas. Instagram sigue siendo entonces la red social más usada, por lo menos de este grupo de personas que están acá, y si vemos las estadísticas generales que se dan en todo el mundo, y sí, básicamente estamos en este gráfico que estamos viendo acá. YouTube generalmente está por encima de Facebook como de las más usadas, después viene Facebook, y por detrás TikTok, y muchísimo más abajo Twitter, que sigue siendo como un reducto mucho más específico para determinadas cosas. Bien, voy a dejar de compartir. Después de que veamos todo esto, vamos a tener un tiempo de preguntas, digo, para que podamos sacarnos dudas y eso. Pero más o menos la última media hora, 40 minutos, vamos a tener un poquito más de tiempo de charla. ¿Les parece? Bien, voy a volver a compartir entonces la presentación. Ahí va. Bueno, muy bien. Perdón, Yami, Sí, Ignacio dígame. Suárez levantó la mano. No sé si Sí. quiere hacer alguna consulta. Diga. Hola, no, perdón, estoy desde el celular y me cuesta un poquito. Listo, No hay drama, problema. no hay Perdón. drama. No pasa nada. No pasa nada.
Sí, eso también, si necesitan hacer alguna aclaración, alguna pregunta, levanten la mano y lo vamos viendo entre todos y todas. Bueno, entonces, Facebook, entonces, en esta idea, las redes sociales en esta idea de ser quienes van manejando nuestra forma de ver determinados contenidos, redefine también nuestro rol como usuarios y usuarias de las redes sociales. Hoy por hoy nosotros somos consumidores, productores y también promotores. Todos y todas somos promotores también, somos parte de la publicidad que se puede dar dentro de la red social, más allá del rol que tienen los influencers, que eso es otro tema. Pero la realidad es que para la red social es muy importante que todos nosotros y nosotras podamos consumir lo que está en la red, produzcamos nuevos mensajes y que a la vez seamos parte de una rueda de promoción. Esto es importante para entender desde un lugar. Quienes son productores, por ejemplo, ustedes me dicen, tengo una red social de turismo. Entro, publico y me voy. Eso no sirve. Si yo estoy como productor de mensajes, como creador de contenido, también tengo que consumir dentro de esa red social. Como recién les decía, Instagram, cualquier red social, quiere que vos estés dentro de esa red social usándola. Entonces, tengo que cumplir los 3 roles. Consumir, producir y también promocionar. Cuando hablo de promocionar, no hablo estrictamente del rol que tienen y tenemos quienes somos influencers, sino más bien este otro rol que tiene que ver con compartir cierta experiencia, decir, che, qué bueno que estuvo esto, me gustó esto que hice en tal lugar, me gustó esto que me compré. Eso también es valorado por las redes sociales como parte de nuestra actividad como personas que van haciendo la red social y que van haciendo que, por ejemplo, funcione su modelo de negocio en cuanto a ser grandes canales para venta. La red social, cuando inicia con el feed news, como les decía antes, cuando Mark Zuckerberg imagina ese feed news, dice, bueno, yo lo que necesito entonces es que nosotros podamos tener acceso a los gustos de las personas, exactamente sepamos qué les gusta a las personas, y ahí nos vamos a ir dando cuenta exactamente qué es lo que más les gusta, y ahí yo puedo ofrecerle a las marcas esto que ya todos conocemos, o que supongo que muchos de ustedes conocen, que tiene que ver con la posibilidad de publicitar segmentado, o sea, la base de datos que tiene Facebook, de decir qué cosas le gusta y qué cosas no le gusta, qué cosas les interesa o qué cosas no les interesa a cada uno de los usuarios que tiene dentro de la red social, es su mayor valor. Entonces, si nosotros somos parte de esa rueda, somos un usuario que a ellos les sirve, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos que para la red social somos estas 3 cosas a la vez. Los usuarios somos consumidores, productores y promotores. Si cumplimos a medias algunas de estas opciones, terminamos siendo como un usuario medio bot, medio automatizado, que en realidad no es muy bien valorado por la red, ¿sí? Entonces, cuanto más tiempo estamos dentro de la red social, mejor para ella. Y saben que hay en estos estudios que ya les decía, anuales, de cómo es nuestro comportamiento con las redes sociales y con internet y demás, nosotros estamos muy por la media, muy encima de la media mundial de cuántas horas al día estamos frente a nuestro celular utilizando las redes sociales. Los argentinos usamos mucho las redes sociales, bueno, había personas de otros países, pero particularmente los argentinos usamos mucho las redes sociales, estamos mucho allí adentro, entonces evidentemente es un canal importante de difusión de muchísimas cosas de las que podemos estar mostrando allí. Las redes sociales siguen siendo un espacio privilegiado para eso y sigue siendo muy importante el rol que cumple una persona X diciendo esto es interesante, es una propuesta interesante que me gusta y que la puedo transformar entonces en un espacio de confianza en el cual yo te digo, esto estuvo bueno, esto me gustó, pero ojo que eso hay que saber hacerlo, tiene que estar bien hecho, digo, a veces la influencia está mal pensada y mal perfilada, ya vamos a ver otros webinars y otros espacios específicamente de eso, pero sí es una actividad concreta esto de poder hacer cierto espacio de
dar a conocer algo, o de decir esto es una buena referencia, este producto o este espacio, pero incluso aún así fuera del influencer, digamos, un usuario común lo puede hacer y es interesante para la red porque implica ese traslado de confianza que implica un contacto social, y recuerden que las redes sociales se disfrazan un poco de espacios de amigos, ¿no? Cuando toman todas las metáforas de la analogía con esto de me gusta, del amigo, de todas estas cuestiones más que tienen que ver con las cosas que suceden realmente desde lo corpóreo, también incorporan estas cuestiones que tienen que ver con el acercamiento de un amigo que te recomienda algo. Bien, entonces estábamos hablando del feed o del espacio donde se muestra mi contenido, que es algorítmico. Aparece el algoritmo, ¿vieron? Muchas veces se habla del algoritmo, se dice que feo el algoritmo, cambio el algoritmo, aunque Instagram dijo hace como millones de años que no cambió el algoritmo, pero todo el tiempo aparece el mito de se cambió el algoritmo. Cuando aparecen esas cosas, en realidad lo que pasa es que aparecen nuevos elementos dentro de Instagram. Por ejemplo, cuando apareció el Reel se movió todo, y eso genera ciertos movimientos, pero en sí la base del algoritmo sigue siendo la misma, que tiene, digamos, 3 criterios: la afinidad, el tiempo y las interacciones. Como les decía, esto lo digo, ya sé que muchos lo saben, pero lo tengo que decir porque hay personas que no, seguramente están acá. Cuando uno publica, entonces tiene un tiempo, o sea, la frescura de esa publicación tiene un tiempo también para mostrarse, eso hablamos con el tiempo, en el cual se va a mostrar primero a una determinada cantidad de personas y después va a empezar a ampliarse de acuerdo a las interacciones que tuvo esa publicación. Eso es lo que dice el algoritmo. Después suceden algunas cosas, ¿no?, que tienen que ver con lo que vamos viendo con nuestro contenido que le va pasando. También eso pasa, digamos, ¿no? Cuando yo le decía no hay fórmulas mágicas, y eso es muy cierto, digamos, no hay fórmulas mágicas y uno se va a ir dando cuenta con determinadas conductas que van sucediendo con sus redes sociales si funcionan o no determinadas acciones. Entonces, vamos a tener un primer tiempo en el cual se va a mostrar a ese 7-10% de personas que van a estar viéndolo en principio porque fueron las últimas que fueron interactuando con tu contenido, o sea, aquellas personas que venían haciendo algo con tu contenido, y entonces, ¿qué dice la red social? A esta persona le interesa ese contenido, entonces se lo muestro. Si esas personas interactúan con ese contenido, digo, parece que este contenido es de relevancia, se lo voy a empezar a mostrar a más personas, y se lo empieza a mostrar a más, y ahí empieza por ahí ese contenido a hacer esto que muchas veces se dice que la viralización, ¿no? A mí a veces me dicen, necesito que esto se viralice, como si fuera mágico, digamos, la viralización. La viralización a veces sucede, hasta a veces sin poder controlarlo uno, ¿no? Digamos, sucede porque sucede. Pero tiene que ver con eso, con cómo se va modificando la forma en la que muestran nuestro contenido desde las redes sociales y sus algoritmos. Esto genera, lo que ahí están viendo es todo lo que tiene que ver con la burbuja, el filtro burbuja, por el cual yo termino siempre viendo más o menos el mismo contenido. Y todo el otro universo de contenido lo tengo por fuera, no lo termino de ver. El filtro burbuja es un concepto que se viene desarrollando desde un tiempo, por el cual las personas terminan siempre viendo más o menos lo mismo. ¿Sí? Esta operatoria es muy opaca, porque uno no se termina dando cuenta, y no sé si a ustedes les pasa, que a veces dicen, hace mucho que no veo si tal cuenta o tal persona publica cosas, y vas a ver, y publicó millones de cosas que nunca llegaste a ver. Lo mismo está pasando ahora con las stories no van por cronología, sino también por afinidad, también se establece ahí el algoritmo. Entonces, lo que va a terminar pasando es que uno termina viendo casi siempre lo mismo. Y muchas veces uno dice, bueno, entreno el algoritmo, cuando uno ya es un poco más consciente, dice, entreno el algoritmo para que me muestre lo que a mí me gusta, no quiero que me muestre las otras cosas que no me interesan y que estoy siguiendo porque no me queda otra, por un montón de cuestiones. Que me muestre solo lo que yo quiero ver. Y lo entrena uno al algoritmo para que, por ejemplo, en TikTok es muy concreta la operación, porque si vos vas pasando de largo o le pones no me gusta, vas como entrenando el algoritmo para que te muestre específicamente lo que vos querés ver. Entonces, en realidad, eso lo que termina pasando es que un universo de contenido te queda por fuera y se te empieza a achicar el gusto de lo que vos querés. Contra eso nosotros estamos peleando quienes creamos contenidos. Tenemos que ser conscientes que las personas empiezan también hasta incluso por momentos ser conscientes de que solamente quieren ver una determinada cantidad de cosas,
y que se empiezan a achicar en ese universo de cosas que tienen y solamente quieren ver lo que corresponde con sus gustos muy determinados y no quieren ver más allá de eso. Entonces, contra ese tipo de cosas, uno como creador de contenido muchas veces lucha. Por eso, a veces es necesaria la pauta publicitaria para poder ir cortando esos lugares en los cuales se va metiendo el algoritmo y va haciendo de que determinadas personas, y únicamente las mismas personas, terminen viendo el contenido que vos creás. Esto es una realidad, esto es un modelo que estableció la red social, y entonces no podemos negarla, ni podemos decir, ay, voy a saltar esto, no sé, con un grupo de amigos que me comenten y entonces tienen muchas reacciones y se los va a mostrar a más. No es tan fácil eso, ni tan automático, y al mismo tiempo después lo que va a pasar es que tu contenido está siempre comentado por las mismas personas, y eso qué valor tiene, digamos, ¿no? Y qué valor tiene también para vos, porque vos en realidad te estás mintiendo, porque no está llegando a otras personas, está llegando a las mismas personas que además llegan porque están dentro de un grupo con vos haciendo comentarios. Entonces, uno cuando crea contenido, ¿lo crea para otros o lo crea para hacer espejismos de ese contenido? Tiene que crear para otros. Y en ese sentido, uno tiene que sentir que esa función la está cumpliendo para alguien. Para pocos, para muchos, pero la tiene que estar cumpliendo. Entonces, si uno tiene conciencia de eso, estimo que va a dejar de mentirse con algunas cuestiones, porque muchas veces dicen, bueno, hacemos estos grupos para vencer el algoritmo. El algoritmo tiene otras formas de ir generando estas nubes, estos espacios en donde la gente va solamente viendo lo que quiere ver. Y entonces uno tiene que ser consciente de eso y no mentirse, digamos, en el medio. Y trabajar sobre el contenido que realmente la gente quiere ver para poder establecer y meterse dentro de esas burbujas de esas personas y ser parte de esas burbujas, porque, insisto, la gente sigue un montón de perfiles que después no los ve y no los quiere ver, no les interesa ver. Establecen sus propios filtros burbujas y ahí se quedan. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y poder ingresar en esos filtros burbuja de alguna manera. ¿Cómo? Pudiendo ver cuáles son los gustos que tienen esas personas. Ahí tenemos que ser un poco más sutiles y concretos con cómo acceder a ese público que necesito que me vea, ¿sí? Y empezar a ser un poco más concretos con mi planificación de contenido, que ahora lo vamos a ver. Bien, entonces lo que decía, conozco las reglas, las acepto o no. Por eso yo les quería explicar y contar todo esto. Porque si no, después nos enojamos. Estas son las reglas de las redes sociales. Insisto, es un negocio de otros las redes sociales. Nosotras en el medio, tratamos de hacer nuestros pequeños negocios dentro de un negocio mucho más grande que tenemos nosotros y nosotras. Y, por supuesto, que las redes sociales y toda su estructura van a poner las reglas. Nosotros no estamos poniendo las reglas. Por más que nos creamos que estamos haciendo determinadas cosas para saltearlas, la realidad es que la empresa es mucho más grande que nosotros y conoce todas y cada una de las acciones que queremos hacer, incluso la de comprar seguidores o comprar acciones, ¿sí? En definitiva, después las termina limpiando en algún momento, digamos, aparecen un montón de cosas, y a veces las permite solo porque necesita que eso se mueva, y entonces en un momento te las permite y te deja comprarlas, pero después te las saca. Entonces también tenemos que ser conscientes de esas cosas, digamos, estamos jugando las reglas de una empresa que pone esas reglas y que en definitiva quiere ganar dinero en el medio. Entonces tampoco seamos tan inocentes de creer que porque la red social es supuestamente gratuita, abro una red social en forma gratuita, tengo el espacio gratuito. En el medio hay un montón de cuestiones que tenemos que entender que son parte de ese espacio que, insisto, creo una empresa para ganar dinero. Entonces en el medio uno tiene que actualizarse muchísimo, por eso digo que no vale creerse las ideas de las fórmulas mágicas, sino más bien entender las estructuras y a partir de las estructuras actualizarse continuamente, ir viendo de qué manera se puede ir adaptando a las nuevas situaciones que establecen esas redes. Por ejemplo, ahora la realidad es que el lenguaje audiovisual, los videos cortos, las cosas muy cortas y muy concretas son las que están dominando la forma de ver y de interpretar contenido. Entonces tenemos que ir por ese lado, porque es lo que sucede, y si no nos gusta, es eso lo que sucede. Lo aceptamos o no lo aceptamos, jugamos esas reglas o no las jugamos, pero no podemos pelearnos con eso y decir, no, yo quiero seguir poniendo fotos con un texto larguísimo,
y no sé, y todas fotos de paisaje y nada más. Eso es lo que a mí me gusta. Bueno, hacelo, pero sabelo que no vas a tener el mismo impacto que podrías tener si te vas acomodando a las reglas y a las formas que se van estableciendo de cómo la gente hoy mira las redes sociales. Hoy por hoy, las stories, por ejemplo en Instagram, las stories son muy importantes, muy importantes. Creo que las personas, yo estoy casi convencida que las personas miran más las stories que el inicio y las publicaciones que hacen las personas, miran las stories y después el espacio de Reels. Entonces tenemos que jugar mucho con eso, las stories y los Reels son importantísimos, son parte importante del lenguaje que se está jugando en Instagram, y tenemos que jugar con eso. Si estamos jugando en Twitter, sabemos cuál es el lenguaje de Twitter, ese es el lenguaje de Twitter y nos la bancamos. Es complejo el lenguaje de Twitter, es muy difícil, es procas, es muy complicado desde muchos lugares, pero ese es el lenguaje de Twitter. Si no nos gusta, no jugamos en Twitter, y para tener una red social ahí, para ir tirando y reproduciendo el mismo mensaje que vamos a poner en Instagram, ponerlo en todos lados, no sirve. O sea, tenemos que pensar que por ahí es necesario tener 2 redes sociales, pero tenerlas bien, a tener 25 redes, y YouTube también, y qué sé yo, y después no tener ninguna bien. O sea, eso también implica elegir y pensar en qué contenido quiero crear y para quién, ¿sí? Entonces, función de las redes sociales. Yo insisto con esto, para mí las redes sociales todas tienen 3 grandes funciones: informar, inspirar y entretener. En mayor o menor medida, generalmente todas las redes sociales cumplen las 3 funciones, alternadamente. Primero una, después otra, quizás en algunas cápsulas de contenido aparezcan las 3 funciones, en otras aparece más una función que otras, pero están las 3 igual, en otras están más equilibradas, en otras por ahí más una y las otras no. Hay por supuesto redes sociales, no sé, las de medios de comunicación que trabajan mucho la de informar, pero necesitan del contenido de inspiración y de entretenimiento para dinamizar el contenido de la red social, inevitablemente, y entonces tenés las noticias así de color y qué sé yo. Entonces, definitivamente estas 3 funciones tienen que estar siendo cumplidas todo el tiempo. Esto para mí es muy importante, tenemos que entenderlo cuando creamos contenido, que tenemos que buscar de cumplir estas 3 funciones en determinados momentos y en forma alternada o como les parezca, pero tienen que estar estas 3 funciones siendo cumplidas, ¿sí? Porque son importantes, porque la gente busca estas 3 cosas, se inspira desde un montón de lugares, ¿no? Puede ser desde una cuestión motivacional hasta, no sé, hay muchos de turismo, inspirarse en que un lugar es lindo para ir y conocerlo, ¿no? De las cosas que puedes sentir en ese lugar, de lo lindo que puede ser estar en ese lugar y sentir, no sé, el agua, el ruido del agua, la luz, cómo va cayendo en el atardecer, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con inspirarte ganas de estar en esos espacios, inspirarte lugares que puedas sentirte bien, sentirte contenta, sentirte en familia, digamos, determinadas cuestiones que tienen que ver con eso. O si somos creadores de contenido de mostrar experiencias de viaje, bueno, ahí es todo inspiración, digamos, hay mucho de inspiración ahí en ese contenido, aunque también la información la vamos a tener y por supuesto va a haber momentos en que vamos a entretener un poco. Pero estas cuestiones, estos 3 contenidos, estas 3 funciones tienen que estar todo el tiempo siendo cumplidas. Tenemos que pensarlo esto, cuando creamos el contenido, tenemos que pensar, bueno, ¿cuál de estas funciones estoy cumpliendo? ¿Cómo las estoy cumpliendo? ¿De qué manera? ¿Estoy desbalanceando un poco? Porque también, por ejemplo, todo lo que es contenido de información es importante, pero no podemos poner todo de información, porque si no van a ser todas publicaciones choclo de texto, que hasta ahí van a servir. Entonces tengo que empezar a entender de que tengo que dinamizar la rueda de contenido para ir pensando de qué manera todos estos contenidos se ponen en juego en mi propuesta comunicacional. Si tengo una marca, también voy a por momentos tener momentos de entretenimiento, momentos que voy a mostrar, por ejemplo, cómo es el proceso de trabajo del armado de esa marca, o voy a informar, no sé, si tengo una marca de ropa, qué ropa le queda mejor a tal cuerpo, qué ropa le queda mejor, millones de cosas. Y también voy a inspirar un poco
no sé, qué cosas me hace sentir contenta de tener cierta ropita o no, esas cosas que pueden pasar. Digamos, eso también tiene que ver con darle dinamismo a esa propuesta, porque si no, después nos ponemos, por ejemplo, en que una red social que es de una marca termina siendo un folleto, ¿no? En donde vamos mostrando los productos que tenemos. Y eso no le gusta a nadie, no lo sigue nadie, no le interesa a nadie. No, tenemos que poder pensar en estas tres funciones que se van cumplimentando en forma permanente. Si entendemos esto, vamos a poder pensar y categorizar nuestro contenido y armar un plan de trabajo de contenidos, donde podamos ir pensando en estas tres funciones y de qué manera las puedo ir utilizando y usando y siendo parte. Yo sé que en el medio aparece mucho esta cosa de las redes sociales hoy por hoy, casi que me empujan a ponerme frente a la cámara, a hablar, y yo no quiero, ¿no? Sobre todo para las marcas, es complejo, y no lo quiero hacer. Bueno, hay un montón de formas intermedias para no hacerlo. Digo, hay un montón de redes sociales que muestran estas formas, digamos, con videos, con, no sé, hablando y nada más, hay un montón de formas. Pero sí es cierto que las redes sociales, como su nombre lo indica, y como esto que yo les decía del origen, de la historia, buscan que sean personas que se contactan con otras personas. Entonces tiene que estar la persona detrás de esa red social, no puede no estar. Y para estar, y para que la otra persona la sienta, a esa persona, a la persona corpórea que está dentro de esa red social, detrás de esa red social, la tiene que ver, no solamente leer. Digamos, porque, insisto, nosotros estamos en un mundo ya con altos grados de contenido audiovisual, de formas de interpretar desde lo audiovisual, que necesita ver, sentir, pensar, o sea, sentir que la otra persona la tiene muy cerca. Para poder conectar con la otra persona la tengo que sentir cerca. Para poder conectar y sentirla cerca a otra persona la tengo que escuchar, verla moverse, sentir que esos gestos que hace me corresponden o no me corresponden. Tengo o no chispa o buena onda con esa otra persona que está detrás de esa red social. Es necesariamente así. Si no, insisto, no estamos dentro del juego que propone la red social. A ver qué hora es, que no lo sé. Bien. Bueno. Esto nos lleva a pensar cómo creamos contenido. Veníamos hablando de todo esto, cómo creamos contenido. Yo insisto con esto, dentro de las redes sociales creamos contenido todo el tiempo. Creamos contenido. Crear contenido es mucho más que tirar una foto, ¿sí? Tirar una foto no es crear contenido. Digo, estamos medio acostumbrados a, bueno, ¿qué sos vos? Creador de contenido. Crear contenido implica otras cosas, ¿sí? Crear contenido implica pensar, planificar, gestionar ese contenido, hacer un montón de operaciones que terminan generando un contenido compacto que habla de mí, o de mi propuesta, o de mi propuesta concreta, cualquiera sea, si es de turismo, de marca de ropa, de lo que quieran, de influencer, lo que sea, y que muestran un diferencial, porque además en el medio ustedes piensan que estamos en una red social que tiene millones de perfiles muy similares a los nuestros. Entonces, ¿cómo competir frente a eso? Bueno, tiene que haber diferenciales. Y ahí entonces aparece la marca personal. Y en esa marca personal, esa creación de contenido tiene que estar impregnada de nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, cuando creamos contenidos, creamos cápsulas de contenido muy complejas en donde aparecen una gran cantidad de factores que compactamente generan una identidad concreta, ¿sí? Nuestro contenido tiene que tener una forma de presentarse que la otra persona, cuando está pasando de story en story, al ver nuestras stories, sepa rápidamente que son nuestras, ¿sí? Si estamos hablando de una marca, lo mejor que puede pasar en una story es que todas ellas tengan cierta marca visual, cierta identidad visual, digamos, como muy compacta, muy similar, o como para que uno, al pasar, rápidamente se dé cuenta que está viendo las stories de determinada marca, por ejemplo, o determinado ente, el ente, todas más o menos en la misma sintonía. Lo mismo las fotos en feed, todas más o menos en misma sintonía, si estamos hablando de un feed de únicamente fotos, que tengan todas más o menos el mismo nivel de color. Cuando hablamos de nivel de color, hablamos de filtros más o menos similares.
que los podemos construir. Lo ideal es que construyamos nuestros propios filtros, no que tomemos filtros ya prefabricados, sino que los armemos nosotros. Pero digo, me parece que en ese sentido uno tiene que tener en cuenta de generar su propia identidad implica crear también ese contenido. Uno gestiona un contenido compacto que habla de nuestra identidad. Bien. Les quería mostrar este modelo, que es el modelo Margarita, así se llama. Yo les voy a... ¿Cómo los mails? Sí, porque por acá no les puedo mandar. Les voy a pasar un documento que tiene un poco elaborado este modelo Margarita, que es muy interesante para entender cómo uno gestiona en el mundo digital contenido. ¿Sí? Es muy interesante poder pensar que el contenido digital tiene etapas y tiene formas de gestionarse, porque uno cree, sino que cuando tiene una red social, lo único que hace es tirar fotos o tirar cosas que tiene ahí y ya. Y en realidad, si uno crea contenido, tiene que tener etapas en pensarlo, ese contenido. Y pensar a ese contenido no aislado, sino en un marco, en un plan de contenidos en el cual empiezan a tener sentido junto con otros, ¿sí? No son contenidos que van poniéndose en juego en forma separada o en forma individual, sino que tienen sentido a partir de una lógica más global, esto que yo les decía de la identidad. Entonces, en el modelo Margarita aparecen estas etapas en donde hablamos de definir, crear, mediatizar, interactivar, envasar, publicar y gestionar. Ser conscientes de estas funciones nos permiten entonces a todos y a todas tener claro que la creación de contenidos tiene un proceso. Y entonces implica que tengo que planificar ese proceso. Por supuesto que hay cuestiones que salen, que son necesarias sí o sí hacerlas en forma casual, o que son imponderables que de repente surgieron y hay que publicar, eso seguro, pero si uno tiene bien establecido el plan de contenido y esa identidad, esto va a ir surgiendo en el medio. Entonces, ¿qué implican estas etapas? Cuando uno define, primero que nada, uno lo que va a hacer es esto, pensar en, bueno, estos tipos de contenidos van a ir dentro de qué lógica, qué tipo de contenidos estoy estableciendo, qué objetivos quiero cumplir con estos contenidos, por ejemplo, una campaña o un lema o una línea de contenidos de algo en particular. Entonces ahí defino y tengo que cumplir ciertos objetivos comunicacionales a partir de esa definición, de poder tener eso, y este modelo se le dice a Margarita porque lo que va haciendo es cada etapa alimentando a la siguiente se alimenta, digamos, de la anterior, pero a la vez le agrega contenido, le agrega algo más, y después, una vez que terminamos el ciclo, para el nuevo contenido la vuelvo a empezar. O sea, es un espacio circular en donde el contenido va teniendo sentido estableciéndose con otro. Entonces, definimos primero qué contenidos, qué objetivos voy a tratar de cumplir con ese contenido, que va a tener relación con otros, seguramente, que va a ser una lógica un poco más grande que solamente una foto que voy a tirar, sino que tiene como una lógica concreta. Después voy a la etapa de crear, eso quiere decir que ya empiezo a decir, bueno, qué cosas voy a utilizar, qué videos voy a utilizar, qué fotos voy a utilizar, qué tipo de tipografía voy a utilizar, digamos, todas estas cosas que van a ser los elementos de esa publicación y de esa serie de publicaciones que voy a hacer. Después voy a la etapa de mediatización, que entonces ahí ya las voy a poner en caja de acuerdo a lo que me pide el formato, ¿sí? El formato de esa red social que voy a poner en juego, y entonces ahí ya empiezo a tener en claro algunas cuestiones. Después en la etapa de interactivar es donde ya le empiezo a imprimir específicamente las necesidades de esas redes sociales. Por ejemplo, si yo ya sé que la voy a tirar en Instagram, necesito hacer un reel, y entonces ya le empiezo a poner, digamos, la lógica, si sé que hay una tendencia con determinada música y determinada forma de hacer alguna transición, tengo que utilizar eso, digamos, y voy a ir estableciendo esos recorridos. Después lo envaso, quiero decir, ya lo tengo preparado, lo armo específicamente de acuerdo a las necesidades de esa red social, después lo publico, y cuando lo publico ahí aparece la necesidad de tener claro
cuándo, de qué manera lo voy a publicar. Y cuando digo cuándo, ahí tengo que tener muy claro cuáles son mis estadísticas, cuáles son las estadísticas que estoy manejando para poder pensar bien cuál es el momento oportuno para poner ese contenido en juego. Y en definitiva, cuando lo publico, ahí aparece, digamos, toda esta necesidad de estar dentro de la red. Recuerden que es muy importante, por ejemplo, para Instagram, que estemos previamente a la publicación, un tiempo antes, haciendo alguna interacción con otros contenidos, después publicar y seguir en la red haciendo interacción con otros contenidos. Es importante para Instagram verte activo en el momento que estás publicando, que no es que tirás y te vas, sino que estás adentro, estás haciendo cosas, estás comentando otros, dando me gustas, respondiendo tus propios comentarios que por ahí te dejaron en una anterior y que no llegaste a contestar, y entonces las contestas en ese momento, pero es muy importante que en el momento de publicar vos estés muy activo en esa red social moviéndote, en cualquiera de todas las redes. Y después aparece la etapa última, que es la de gestionar. ¿En dónde qué? En donde voy a mirar cómo me fue, qué estadísticas tengo, qué funcionó, qué no funcionó, qué tengo que pensar, qué tengo que modificar para la siguiente etapa, que va a ser otra vez volver a definir. Es decir, este esquema, que es absolutamente circular y que tiene que ver con ir alimentándose uno con el otro, me va a dar una idea de todo lo complejo que es crear contenido. Sí, es complejo crearlo, pero es necesario tenerlo en cuenta y ser muy conscientes de que esto es un modelo de trabajo, digamos. No es que yo abro una red social, le doy un poco de cariño y ya está, y funciona sola. No, aparece ahí muchísimo trabajo de por medio. Digo. Por eso también a veces en el medio es muy bastardeado, por ejemplo, la idea de un influencer, porque uno piensa que es un pibe que se pone la camarita ahí y se saca una foto y nada más. Puede haber algunos de esos, pero la realidad es que la gran mayoría de los influencers son quienes están muchísimo tiempo trabajando en las redes sociales, generando muchísimo de estas acciones para poder lograr que sus redes sociales crezcan y tengan comunidades firmes, fuertes, comunidades que no importa la cantidad de grande o chica de personas que lo siguen, sino que son personas que realmente lo siguen y que tienen del otro lado personas que están atentas a su contenido, a la propuesta que ellos hacen de contenido. Entonces, en definitiva, poder pensar esto es poder pensar de que crear contenido implica todas estas cuestiones. Si yo no estoy dispuesto a hacer todo esto, entonces en realidad nuestra red social no va a ser una red social muy exitosa, a menos que utilicemos las trampas que ya sabemos que existen, pero eso tampoco es exitoso, sino es un gran espejismo de éxito, pero la realidad es que poder crear contenido implica todas estas opciones y estas operaciones, y uno tiene que ser muy consciente de que las tiene que hacer y que tiene que gestionar estos contenidos siempre. Entonces, para poder pensar, voy a resumir, digamos, algunas cuestiones. Tenemos que construir y consolidar una identidad, es decir, una propuesta específica de comunicación. ¿Qué estoy contando? ¿De qué manera la estoy contando? ¿Cómo la quiero contar? ¿Qué cosas quiero contar de mí o de mi proyecto en esto que estoy contando? Tengo que consolidar un destinatario. ¿Cuál es el destinatario al cual yo quiero llegar específicamente? Pensé más o menos cuáles son las personas, esto que yo les decía, los filtros burbuja, bueno, sé que les llegan a determinadas personas y otras están eligiendo no verme porque el algoritmo así lo decidió, y al mismo tiempo a veces hacen algunas operaciones conscientes para no ver mi contenido. Bueno, ¿cómo puedo penetrar en esas burbujas? ¿Cómo puedo hacer para entrar? Entonces ahí también consolidar esos destinatarios y en definitiva planificar a partir de todas estas informaciones. Poder tener toda esta información y poder ser consciente de toda esta información me permite hacer un plan de comunicación que en definitiva es el que me va a dar los resultados, ¿sí? Es un trabajo grande gestionar redes sociales. Es una gran mentira que digan de que, por ejemplo, un pibe o una piba, es muy común, yo estoy siempre con esa, que me dicen, bueno, no sé, le digo a mi sobrino que sabe publicar en Facebook, que haga cosas, digo, la realidad es que no es así, requiere de un trabajo, requiere de una capacitación. Por supuesto que capacitándose es posible, pero también hay que ponerle tiempo, y es posible hacerlo bien, pero capacitándose en el medio, teniendo en el medio, digamos, como tiempo para destinarle a esto. Es necesario poder pensarlo, y para quienes son emprendedores y tienen sus negocios, tienen que pensar que un tiempo lo tienen que destinar para eso, y quizás entonces el producto que están vendiendo tiene que tener impregnado
el costo de ese tiempo que vos estás destinando a las redes sociales para lograr ventas. Digamos, en el medio aparece todo esto que es más de marketing, pero sí es necesario entender de que es parte de darle el lugar y el espacio que tienen que tener las redes sociales como canales de ventas, si es que realmente lo queremos hacer como eso, de ventas o de venderse uno mismo, ¿no? Digamos, eso tiene que ver con, si uno está construyéndose uno como marca, entonces ahí también tienen que entender que no es un juego, que no es un me entretengo con la red social, en el medio hago cosas y ya, sino más bien pensarlo como un espacio en el cual yo le voy a dedicar muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, y voy a tener en cuenta todas estas cuestiones para hacerlo crecer. Bueno, ahí termino, estas son mis redes. Este es el curso que voy a dar, pero también les digo que va a estar otro curso que es específicamente de planificación en redes sociales, que van a ver más estas cuestiones en profundidad, que lo dan los chicos de Trayectorias en Viaje, Camila, que creo que está por ahí, Cami, que va a tener más que ver con gestión de redes sociales, planificar, esto que yo les decía, cómo planificar bien sus redes sociales y pensarlas bien en función de un proyecto de comunicación. Yo voy a hablar más de Instagram, pero la idea es que podamos ir pensando estos espacios de capacitación para que podamos entender que esto que yo les decía, tenemos que poder pensar que no hay soluciones mágicas, sino que más bien hay que establecer planes de trabajo, planificación de ese trabajo, y a partir de ello empezar a hacer acciones en concreto, destinar tiempo. Muy bien. Y ahora sí, espacio para preguntas que tengan. Flor. Preguntas que tengan, comentarios que tengan de lo que les va pasando con las redes sociales, necesidades que vayan detectando que tienen por delante. Yo sí las escucho. Hay un montón de influencers y están todos tímidos. Están todos tímidos, ¿viste? Sí. Hola, Yami. Tema hashtag. ¿Sirven o no, Cata? Mirá, a veces la pegás con algún hashtag, esto es en Instagram, cuando estamos hablando de Instagram. A veces algunos hashtags las pegás y esa publicación se posiciona bien. Pero no es una regla absoluta, no es que el hashtag te va a dar como soluciones, como cosas muy, muy básicas y casi de seguro que si usas este hashtag va a pasar esto. A veces tiene que ver con justo el momento que alguien lo esté buscando y demás. Sí es cierto que es el motor de búsqueda de Instagram, pero es muy, muy variable. A mí me ha pasado que ciertos hashtags de repente prendieron y avanzaron, y hay hashtags que parecía que este lo va a romper y nada, y no pasó nada. Es muy variable. Hay que ir estudiándolo también en función de lo que nos va funcionando en nuestras redes. A ver. Lilian pregunta, ¿la publicidad es necesaria? ¿La publicidad es necesaria? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En determinados momentos sí. Depende. Igual también tiene que ver con cuál es el uso que le vas a dar, y tenés que saber armarlas también, ¿no? Pero, digamos, es necesaria cuando tenés un objetivo concreto. Cuando vos estableces el objetivo concreto por el cual estás haciendo una publicidad, y pautar por pautar no, pero pautar por determinado objetivo y con ese objetivo armar la publicidad, sí. Pero sí, digamos, es lo que yo decía, es una empresa y la empresa quiere que lo hagas. O sea, no es que hay un gran mito respecto de, publicito y ya está, nunca más me va a mostrar. No te va a mostrar más allá de eso, digamos, y aparecen otras cosas en el medio, como yo les explicaba recién. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con digamos, si yo tengo un objetivo concreto y genero una pauta específica por ese objetivo, me va a servir y mucho. Los reels se pueden modificar, la edición del pie de foto. Sí, eso sí, vas a la parte de reels, y ahí en los 3 puntitos cuando está el reel en grande, ahí le pones editar, ahí podés editar el pie de foto, digamos, el título. Instagram hace un tiempo aclaró que era un mito esto de que si vos editabas después el texto te bajaba la visibilización. Digamos, la gente de Instagram ya
aclaró que eso es mentira, digamos, no es cierto de que porque vos edites el texto de una publicación te va a bajar la visualización. Eso no es así. A ver qué dice Ignacio. Algo muy cierto es el tiempo que demanda la planificación, la creación de contenido, la lectura de los resultados, pero es la mejor forma que nos sirvió para crecer en las redes, al igual que hacer alianzas con otras cuentas, compartir contenido. Sí, el tema de alianzas con otras cuentas es muy interesante. También aprender con otros, ¿no? Y otras, y establecer con quiénes es necesario aliarte para hacer determinadas líneas de contenidos. Quizás no es siempre, es un momento, digamos, ¿no? Porque la dinamización de ir intercambiando seguidores con una u otra cuenta tiene un tiempo, después ya no pasa más eso, ¿no? Entonces es importante gestionar alianzas por tiempos determinados, pero sí, y sí lleva tiempo, necesariamente lleva tiempo. Por eso, digo, también valorizar ese trabajo de quienes crean contenido, porque, insisto, muchas veces está pensado de que aquel que es influencer lo único que hace es sacarse fotos y subirla, y en realidad hay muchísimo trabajo detrás, ¿no? Digamos, muchísimo trabajo que hasta incluso a veces es, para quienes tenemos hijos, sacar una foto es titánica, la operación de sacar una foto y que todos salgamos bien. Ahora que mi hija está más en pose es otra cosa, cuando era más chica siempre salía mirando por otro lado, y digamos, esas cuestiones también llevan mucho tiempo. E incluso pasa a veces que vos vas a determinados lugares y previamente miraste en internet ese lugar para pensar cuál es la foto que tenés que sacar. Y vas ahí y pones la cámara y decís, bueno, esta es la foto y tengo que estar en tal posición, y digamos, ya sabés determinadas cosas que tenés que hacer para sacar determinada foto, y por ahí estás 10-15 minutos sacándote esa foto y después te vas, digamos, ¿no? Porque era sacar esa foto porque necesitas sacar, porque es lo que genera esa imagen que después vas a usar. Y hasta incluso ya sabes que esa foto la vas a usar de determinada manera. Entonces ya la sacás sabiendo que después la vas a recortar cuadrada, o que la vas a recortar en el formato nuevo, digamos, el que se está usando ahora de 4:5. Entonces ya haces determinadas cosas, que es mirar determinados espacios con la necesidad que vas a hacer después ese contenido. Quienes hacen YouTube tienen una necesidad específica de gestionar el contenido, que es muy concreta, no es que van y filman así nomás, ya tienen pensado el guión desde antes, digamos, hay un montón de cuestiones que hacen a la creación de contenidos en YouTube, que es muy, muy interesante, y es muchísimo trabajo previo, en el web y post. Entonces, también eso, digamos, muchas veces dicen, voy a ser youtuber. Miren que lleva mucho trabajo, muchísimo trabajo. Por ahí están las chicas de modo turista, de modo turista, que tienen un laburón y hacen un contenido espectacular en YouTube, síganlas, si no las siguen. Las queremos, las queremos. Las queremos, hacen un laburo impresionante, y ellas pueden dar cuenta del laburo que lleva a gestionar ese contenido. Es impresionante el laburo que hacen, y no es algo que así nomás empiezo a gestionar el contenido en YouTube. A ver, ¿Quién hizo el comentario recién? Discúlpame que te interrumpa. Sí. Ignacio Suárez, es secretario de Turismo de Lobos, y más abajo puso otro comentario que dice: para el destino nos fue un gran empujón la visita de los embajadores de TI, pudimos definir nuestra forma de comunicar. Muy bien, me encanta. Qué bueno, Ignacio. Sí, sí, la alianza en esos sentidos, cuando gestionás, digamos, vos marca con un influencer o un creador de contenido, esa alianza específica, uno siempre la tiene que tener pensada en función de qué es lo que quiere y qué tiene ganas de transmitir. Cuando uno como marca dice, bueno, voy a utilizar a este influencer, no tiene que mirar solamente la cantidad de seguidores. O sea, no es ese el mayor dato que tenés que mirar todo. ¿Qué tipo de contenido está haciendo ese influencer, que tenga que ver o no con tu perfil? Si tiene algo de relación con el perfil que vos estás gestionando como identidad de tu cuenta, si lo que va a proponer te va a interesar o no, en función de eso, digamos. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, que no me quiero adelantar porque eso va a venir un webinar con una persona que se especializa en eso, y que va a estar bueno que lo podamos ver. Cami, hola Cami, dice Publicidad, muy importante, se vienen muchos cambios con los iOS, a estar atenta. Bueno, buen dato. Digo, iOS, iPhone, para quien no tenga esa terminología, digo, tiene que ver con, digamos, algunos cambios importantes que uno tiene que tener en cuenta. E insisto, digo, no hay que tenerle miedo a la pauta. Estamos dentro de la regla de una empresa y hay que pautar muchas veces. Sí, es medio lío con cómo después viene la tarjeta que nos queremos morir. Pero, digamos, es necesario pautar por momentos, pero siempre con un objetivo. Pautar por pautar, no, pautar a partir de un objetivo. Sí.
Vale, ¿quién habla? Sí, Yami, ¿cómo estás? Hola. Súper interesante todo, la verdad. Un montón de conceptos que para los que somos nuevos todavía no manejábamos tan bien y re interesante. Con respecto a la publicidad, porque a mí lo que me pasó es que yo hacía publicidad, digamos, sin tener bien en claro cómo convenía hacerla, pero noté que de tener mucha visibilidad con la publicidad, incluso con las mismas publicaciones, me bajó muchísimo. Ay, te pido disculpas que justo... Entonces, O sea, nada, preguntarte cómo, o sea, qué cosas tenemos que tener en cuenta, digamos, como para hacerlo, pero que nos salga bien o dentro de todo. el tema de la publicidad es compleja. Yo lo que recomiendo es que se capaciten un poco en ads, porque es bien complejo, no hay que hacerlo desde el botón publicitar de Instagram, sino que es mejor hacerlo desde el Facebook Manager, y hay que establecer como objetivos de campaña, ¿no? Digamos, y poder pensarla bien concreta. Hoy por hoy la realidad es que aparentemente, y por lo que venimos, depende igual también, uno tiene que probar, digamos, ¿no? O sea, en tu perfil puede funcionar algo que en el mío no, digamos, ¿no? O sea, eso también es muy cierto. Y a mí a veces me pasa que por ahí una campaña que hago con una foto, después la quiero hacer esa misma con otra foto y no funciona. No hay forma, o sea, no, nada que ver. Entonces, evidentemente hay algo de la otra foto que sí funciona y que con esta no. Entonces uno tiene que a veces ir como medio a ciegas hasta que encuentra la fórmula. Pero también hay que capacitarse mucho en ads porque es un universo muy complejo, no lo podría explicar en 2 palabras, pero sí tener en cuenta que digamos, la capacitación en la publicidad implica entender en primera instancia para qué la estoy haciendo. O sea, tirar plata por tirar no. Uno tiene que ir como estableciendo esos objetivos y a partir de eso armarla. Y puede ser que al principio te ande muy bien y que después la vuelvas a repetir y no te vuelva a andar. Eso sí, es muy típico, y entonces tenés que ir recambiando los objetivos y recambiando toda la estructura de la publicidad y volverla a armar distinta. Es un camino medio difícil de la publicidad, pero es necesario esto, leer mucho, informarse, capacitarse. Si uno no puede pagar un curso, aunque sea leer muchos de otros blogs y eso, que siempre va a haber mucha información. Pero digamos, es bien complejo el universo de la publicidad por esto, porque en realidad, digamos, la empresa tiene una base de nuestros gustos tan grande, pero tan grande. Imagínense que con eso logró que Trump gane su presidencia hace unos años. A pesar de que el escándalo de Cambridge Analytica siga diciendo Mark Zuckerberg que no tuvo nada que ver, pero hay un montón de pruebas de que sí tuvo. Digamos, al poner en descubierto todas tus gustos y lo que te gusta, lo que te gusta y lo que no te gusta, es tan complejo ese mundito que tenés que conocerlo muy bien para saber desde qué lugar establecer objetivos de campaña. Pero si lo sabes hacer, son súper eficientes las campañas. Es probar también mucho. Bueno, a ver, Marita dice, una vez se me eliminó un reel de la cuadrícula y no lo pude volver a poner en el feed. ¿Se puede o no? ¿Cómo se te eliminó? ¿Solo? ¿Qué pasó, Marita? ¿Dónde estás? ¿Está por ahí? Es raro que se te haya eliminado solo. Algo pasó. Alguien tocó algo. No, puede ser que se te haya archivado. Entonces, si se te archivó, vas a los elementos guardados, archivados, y capaz que están en los archivados y lo volvés a llevar al feed. Eso sí puede ser, pero si se te eliminó, se te eliminó. Está. No hay forma de recuperarlo. Chau, chau, adiós. Y si era un reel con buenas visualizaciones, te querés morir. Bueno, a ver, esperen que quede re lejos. ¿Cuál es la mejor publicidad, ya sea en Google, Instagram, Facebook, etcétera? Eso tiene que ver con lo que quieras hacer. En Facebook, muchas veces con poca plata podés lograr muy buenos ingresos a tu web. Es una muy buena forma de publicitar para ingresar a la web, Facebook. Pero tiene que ver con eso. Google Ads es complejo de aprender, pero también puede ser un mundo muy interesante para hacer también. Lo que pasa es que requiere mucho dinero. O sea, es una inversión fuerte lo que tenés que hacer en Google Ads para que funcione. E Instagram, como les decía, tiene que ser a partir del panel de publicidad que tenés ingresando por Facebook, ¿no? En Facebook Manager. Pero lo ideal es como ir estableciendo esto, qué quiero hacer en cada uno y cómo puedo ir gestionando los ingresos en cada una de estas webs.
Bien. ¿Sirve hacer vivos para mejorar la visualización? Sí, ahora Instagram está hinchando bastante con eso, que quiere, en realidad lo que quiere Instagram es que hagas Instagram TVs, Reel, y que hagas, digamos, contenido diverso, que vayas como variando el contenido. Si no haces Instagram TV, hacer vivos siempre favorece, pero tampoco llenar tanto. Vieron que ahora, ¿se acuerdan que al principio de la pandemia vos entrabas en Instagram y era un vivo al lado del otro, era como insoportable? Tipo, 20 horas era como el horario pico de los vivos, peleaban los vivos por estar. Bueno, ahora volvieron a florecer igual porque todo el mundo dice, es el momento. Hay que elegir bien, porque si puedes hacer un vivo y te van a ver 5, qué sé yo. Digo, no, me parece que ahí también uno tiene que establecer sus tiempos, sus ganas, si le sale. Digo, la otra vez hablaba con un Instagram que tiene muchísimos seguidores que me dijo, a mí no me gusta hacer reviews, no los voy a hacer. No me gustan, no me siento cómoda, no los voy a hacer. Y está bien, es como decir, no, yo soy buena en otras cosas, la verdad que eso no me sale. ¿Y por qué vas a estar obligado a hacerlo? Porque te dice que sí o sí tenés que hacerlo. Digamos, si te sale bien todo lo otro y con lo otro puedes hacer una buena batería de contenidos y eso no te genera problemas, puede ser. Lo que pasa es que uno tiene que probar. Y esto, si vas a hacer vivos para que de repente después haya 25 vivos y tengas 5 mirándote, ¿hasta qué punto? ¿No? Por ahí es hacer algún video de IGTV y ya. Uno tiene que ir ahí viendo qué conviene. ¿No? Porque también es como medio feo, después terminas haciendo un vivo que no hay nadie, medio feo. Y comemos comida fría, dice Feli. Claro, obvio, obvio que comemos comida fría, porque tipo, hasta que haces toda la filmación, imagínate las chicas de modo turista que encima siempre hacen de comida, qué sé yo, hasta que terminan de hacer toda y yo sacando fotos, Sofía diciéndome, mamá, vas a seguir sacándome fotos porque yo quiero comer. ¡No comas! Espera que tengo que sacar fotos. Y la otra tratando. Pero sí, es como medio. Los sorteos dan visibilidad porque a nosotros no nos gusta que para participar nos sigan sí o sí. Es algo como efímero a veces. Los sorteos te hacen ganar seguidores. Eso sí, eso sin dudas. Y es la regla del sorteo que te sigan, digamos. Y lo que te va a pasar es que después cuando termines el sorteo, quienes no les interese tu cuenta se van. Así que de última después se van. Generalmente la regla del sorteo es que a la cantidad que vos ganaste, se te va el 10% de los que ganaste. Por ejemplo, si ganaste 1000, se te van a ir más o menos 100. Más o menos, esa es la regla. Al toque que aparece el ganador, se van porque nada, son los que... hay una jungla en Instagram y en Facebook que son los concurseros, que posta les digo, hay concurseros, y tienen hasta apps con las cuales comentan y qué sé yo, digamos, tienen como toda una cosa así como rearmada, y son personas que solamente van a los concursos. Después no te van a servir para interactuar con tu contenido, es cierto. Ahora, en el medio vos tenés que pensar, ¿cómo balanceás? ¿No? Digamos, yo la verdad es que prefiero 1000 veces un concursero que un bot. 1000 veces, 1000 veces. 1000 veces, porque el concursero de vez en cuando algo va a interactuar con tu contenido y el bot es algo muerto. Digamos, cuando estoy hablando de bot, el que no sabe es un perfil inventado por un servidor y es algo que se compra, digamos. O sea, 1000 veces prefiero un concursero que un bot. Y la realidad es que ese concursero que en definitiva no le interesa demasiado tu contenido se va a ir después de así que de última después se va. Pero sí es cierto, digamos, en el medio, quienes somos creadores de contenido, estamos en un lugar parados en el cual te exigen cantidad de seguidores para pensarte como bueno, y eso es medio una trampa, porque en el medio vos tenés que sumar seguidores, pero tenés que gestionar una comunidad. Entonces lo que tenés que hacer en el medio es ir gestionando que aquellos que se van sumando, que en el medio va a haber gente vacía que no te va a servir de nada, en el medio aquellos que vas sumando se vayan enganchando con tu contenido. Entonces es una apuesta en ese momento ir gestionando contenido para que se enganchen con tu propuesta. Porque los que llegan ahí llegan por la propuesta de lo que estás sorteando. ¿No? Entonces vos ahí en el medio tenés que ir jugando con eso. Sí, en el medio vas a tener gente que no te va a servir. Pero es parte también del juego del sorteo. Sí o sí te tienen que seguir, porque si no, ¿para qué haces el sorteo? Igual ya lo que hablamos siempre. Lo que hablamos siempre, ¿no? Para meter un comentario sobre esto, lo que charlamos siempre, las marcas, los entes de turismo y demás, ven esto, o sea,
es una persona que tal vez no te sirve a vos porque no gusta de tu contenido, pero está y es una persona real. Las marcas y los entes de turismo y demás ven si vos tenés una persona de este estilo, no lo saben, o tenés un bot. Eso es lo que no te sirve. Definitivamente no te sirve tener un turco comprado. Un turco, un ruso. Generalmente son turcos. Generalmente son turcos, rusos. No sé por qué son todos turcos rusos. Generalmente son nombres raros. Sí. Yo definitivamente, bueno, ustedes quienes conocen mi cuenta saben que hacemos todo el tiempo sorteos. Y es la forma de ganar seguidores más rápida, pero después los tenés que capitalizar porque después se te van. Y también es cierto que Instagram, hoy por hoy todo el tiempo, hace limpiezas cada tanto de usuarios vacíos, de cuentas inactivas, entonces de repente se te van en el medio, y después hay mucha gente que usa la técnica del follow to follow o follow no follow, que de repente te sigue para que vos lo sigas, y si vos no lo seguís, después te dejan de seguir, o vos lo seguís y después te dejan de seguir, copados. Se hizo muy extendida esa modalidad de ganar seguidores de una forma rara, pero no, digamos, uno tiene que saber que lo que tiene que hacer es capitalizar la gente que tiene, de alguna manera. Entonces, tienen que ofrecer contenido que sume. Caro dice, me pasó en el Monumento de la Bandera, como no es accesible, quería sacar una foto desde el pasaje Juramento para que se vea la llama y todo el monumento de fondo. Para que no haya nadie arruinando la toma, estuve 20 minutos posando. Ah, sí, obvio, olvídate. Los minutos parado esperando para hacer una foto, y que en el medio estás en la foto y de repente viene alguien que no le importa nada y se pone igual al lado y vos decís, ¿por qué me está arruinando la foto? Bueno, sí, los tiempos que hemos perdido en determinados lugares por ciertas fotos no tienen nombre. Facebook tiene las mejores capacitaciones gratuitas, pero hay que invertir tiempo, totalmente, Cami, en ads, sí, total. Hay que invertir tiempo. Insisto, quienes son emprendedores sabrán que ese tiempo lo tienen que trasladar a los productos, digamos, tiempo que le da valor al producto. Sí, inevitablemente, es tiempo de capacitación para aprender a hacer cosas con ello, definitivamente. El tiempo es importante, bueno, pensémoslo en función de eso. Hay muchos cursos gratuitos, dice Bel, pero lo esencial es conocer el público objetivo que pueda conectar con tu contenido, ni hablar. Sí, puse sacarlo y se me fue, dice. Claro, aparecía Marita, lo del Marita. Claro, aparecía eliminarlo de la cuadrícula. Si ese fue el tema que venía con... Bueno, está, listo. Vale, si tienen info sobre la capacitación en ads, les agradezco. Sí, busquen siempre en todo lo que es Facebook Ads, ponen en cosas y hay en los buscadores, y hay siempre Facebook y Google tienen todo el tiempo capacitaciones gratuitas, como para entrar. Después hay otras capacitaciones pagas, o sea, te van algunas gratuitas y después están las pagas de ellos mismos, y después hay de otras instituciones. O también están las de los cursos, bueno, conforme al futuro vamos a hacer, pero digo, ahí dentro de Facebook y de Google también tienen opciones gratuitas que son muy buenas. Ahí tiró Cami, Facebook Blueprint. Ahí va. Sí, acá que dice, 10% menos se va, buena cifra. Hicimos algunos sorteos, pero sin obligación de seguirnos, y uno hace poco de un hotel que con obligación de seguirnos. Sí. En sorteos, voy a decir algo corto, concreto, perdón, para quienes no tienen nada que ver con esto, pero me parece que todos pueden hacerlos. En sorteos lo que sirve es hacerlo con otras cuentas, o sea, solo y un producto, o solo y un servicio no va a tener mucho impacto, es hacerlo con otro creador de contenido también, para dinamizar el traspaso de seguidores. Mis seguidores te van a seguir a vos. Yo prefiero 1000 veces eso, o sea, ese traspaso de seguidores es el mejor. El que una cuenta me traspase a mis seguidores, son todos seguidores reales que están siguiendo una cuenta de viajes, por ejemplo, y que les va a interesar un poco lo mío. Entonces, en definitiva, ahí está bien. Ese traspaso de seguidores sirve un montón, y a la cuenta de emprendedora o de servicio, de lo que sea, tiene que pensar que con quien está haciendo el sorteo también
piense que el público que sigue a esa cuenta de alguna manera le sirva, ¿sí? Le sirva de algo. Entonces, para poder tener un público que después sirva para generar comunidad. Para mí ese es el público que uno gana. Después está el otro que hace con la pauta, pero es otro tema. Y el público que está así, pululando, encontrando sorteos y entrando en cuanto sorteo hay, pero la realidad es que en esa dinamización de traspaso de seguidores, de un creador de contenido a otro creador de contenidos de similares características, es el con el que mayormente se gana, y a la empresa que hace en esa alianza también. Y la verdad es que, digamos, no es que, ay, no, si tiene que seguir a 3 no va a funcionar el sorteo. No, la gente se está reacostumbrada, no pasa nada. No es que porque le pongas uno más, no va a poder hacer el sorteo. También en LinkedIn hay muchos cursos gratuitos. ¿Cómo? Sobre esto que estás contando, Yami, el 9 de julio vamos a dar un webinar también gratuito, buenísimo, que lo va a dar Tamara Panet, que es de Viajar es Vivir. Todos la conocen seguramente, una cuenta súper exitosa. Se llama Creadores de Contenidos y Marcas, una alianza necesaria, cómo trabajar con influencers para tener éxitos y cómo enviar propuestas de valor siendo creador de contenido. Va a estar buenísimo, así que esperamos también que se sumen. Ya se pueden ir agendando. Está buenísimo porque la idea es que tanto las marcas como los entes o los emprendedores y los creadores de contenidos entiendan cómo es esa alianza. ¿Sí? Esa alianza es muy interesante siempre y cuando podamos tener realmente una propuesta de valor. ¿Sí? Claro. Esa es la idea. Claro, bien. También se va a hablar de esto, ¿no? De cómo hacer una propuesta de valor para ser enviada. Sí, Tami es una genia. Sí, Tami tiene muchísimo para traspasar. Digo, ella es licenciada en marketing, así que además de ser una influencer con muchísima trayectoria, tiene conocimientos de otro tipo también para aportar. Así que va a estar bueno eso. Me quiero anotar en todos los webinars. No tengo. Podemos contar el del sábado, Yami. El del sábado, Este el sábado es de oratoria. Sí, perdón. Un webinar de oratoria, este sábado que viene, sí, espero que se anoten también. Y el 30 tenemos con Digital Blue un webinar de marketing digital, iniciación en marketing digital, también va a estar buenísimo. Sí. Ya nos avanzamos en el del sábado. Sí, espera que voy a tirar el link para anotarse en el del sábado, si les interesa. El del sábado es de oratoria, aprender a vender más. Sí. Este es bien específico de cómo hablar, cómo desenvolverse, sobre todo para quienes les cuesta por ahí un poco esto que yo les decía de hablar en la cámara, bueno, bien sirve estos espacios para aprender un poco más eso. Esperen que estoy tratando de encontrar el link que ande, creo que es este. Creo que es Si no lo pongo. Ahí va. No, porque viste que como estoy puede ser que sea. Creo que es este. Ahí está, es ese. Sí. Bueno, la idea es eso, digamos, que vayamos posibilitando esos espacios de encuentro gratuitos, al mismo tiempo que se van a estar dando los espacios de capacitación que ya tienen, digamos, un precio establecido dentro de Formar Futuro. Formar Futuro es parte del Instituto Ciudades del Futuro y de la Fundación Ciudad de La Plata, y este espacio de formación lo que busca es acercar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con todo lo que incluye a la ciudad inteligente o a la comunidad inteligente, y estas cuestiones de marketing, de publicidad, de gestión, de liderazgo y demás, son muy importantes a la hora de ir pensando estos espacios, como se les llaman, inteligentes. Así que esa es la propuesta de Formar Futuro, y esperemos que se puedan ir acoplando a ella. Para quienes han llegado a este espacio a partir de Eventbrite, les va a estar llegando cada nuevo evento creado allí para anotarse, y pueden ir viendo ahí, y también pueden ir viendo los cursos en ciudadesdelfuturo.com para poder ir viendo en la web todos los cursos que se van poniendo en circulación. Nuestra idea es que sea un espacio de capacitación permanente y que puedan tener
acceso rápido a determinadas capacitaciones que son importantes para ir avanzando, por lo menos en este caso, en el mundo del marketing digital y de la comunicación digital. ¿No hay más preguntas? No hay más. Yo quería preguntar algo. Diga, Flor. Por ahí más a título personal, ¿no? Viste que está el libro ese como amar tus pantallas y eso, y es como que cuando hablabas esto de consumidor, de productor, uno a veces se pone a mirar y scrollear como para ver, no sé, guardas música, ves lo que está de on, y en un momento decís, no sé, como que se me fue esa cosa de procrastinar, ¿no? Que le dicen, te fue un rato, no sé, y entraste un minuto y fue 20 minutos. Sí. No sé, a título personal, ¿qué se puede decir sobre eso? Que la red social cumple muy bien su función y que hace lo que tiene que hacer. Digamos, el negocio de ellos está ahí, en que vos estés la mayor cantidad de tiempo adentro y que de repente se te vaya la noción del tiempo, ¿no? Que estés ahí adentro y que no puedas ni darte cuenta. Les recomiendo, si no lo vieron, ver El dilema de las redes sociales en Netflix. Que si no estás muy en el tema, como que salís como un poco como que te querés morir. Digamos, pero es interesante como para tener un pantallazo rápido de cómo están pensadas estas redes sociales, sobre todo para que estés mucho tiempo adentro. Y como le decía, cuando sos creador de contenido, te la tenés que bancar, que tenés que estar adentro para hacerle ver a la red social que sos un usuario que les sirve. Y entonces ahí te va a cronometrarse, sí. Total. Sí. Sí, Es como que uno ya lo sabe, pero digo, por ahí, no sé, si a alguien le pasa lo mismo, decís tips. Sí, no, nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos, Sí. a todos, es algo re habitual, olvídate. Yo quiero, a ver, 2 segundos que les quiero decir el dato de la hora, de la cantidad de horas que estamos acá. No, esto no es. Ya va, ya les digo. No lo voy a encontrar. Acá. Estamos más o menos, digamos, globalmente, mundialmente, frente a una red social usándola al día 2 horas y media, ¿sí? 2 horas 24 minutos. Pero esto, por ejemplo, en 2014 era 1 hora 44 minutos. O sea, va exponencialmente subiendo cada vez más y más. Y Argentina, yo estaba diciendo 2.24, pero Argentina está en el, ya les digo, Argentina, yo les decía que el promedio mundial era 2.24, bueno, Argentina está en 3.11, 3 horas 11. O sea, nosotros somos grandes consumidores de redes sociales con respecto a la media global. Y quien más está frente a la red social, aunque no lo puedan creer, es Filipinas, no sé por qué, casi 4 horas al día. Pero más allá de eso, si vemos los datos de cuánto tiempo estamos frente a Internet, o sea, Internet y todas sus cosas, nosotros estamos más de un cuarto de día, o sea, más de 6 horas, casi 7 horas al día, frente a una computadora, un celular, lo que sea, mirando Internet. La lógica de consumo se ha ido cambiando. Antes era muchísimo más tiempo en computadora y menos tiempo en celular, ahora es muchísimo más tiempo en celular y menos tiempo en computadora. Eso también es importante para tenerlo en cuenta. La visión, esto ya casi todos lo sabemos, quienes gestionamos el contenido, casi toda en nuestros consumos son en celular, y entonces tenemos que pensar que optimicemos nuestro contenido para el celular, si hacemos flyer, que en el celular se vean, digamos, ese tipo de cosas. Si hacemos, por ejemplo, una gráfica de un sorteo, que el sorteo esté bien grande, cosa que en un celular se vea, por ejemplo. Pero digo, estas cosas son importantes a tener en cuenta a la hora de gestionar el contenido, porque hay muchas personas viendo por celular, pero además están muchísimas horas frente a la computadora y al celular. Es así, es inevitable, y cada vez más grande la cantidad de tiempo que estamos, bueno, y ahora con pandemia ni que hablar. Pero sí es cierto que es un consumo inevitable para nuestra vida, y estamos todo el tiempo ahí, y es cierto que se te va la hora, no te das ni cuenta. El reel, cuando empezó la pandemia, cuando promedió la pandemia, vos tirabas un reel a las 10 de la noche, y ese reel funcionaba perfecto, porque era el momento en el que la gente se desconectaba y se iba al reel, a mirar uno atrás del otro.
Entonces vos tirabas un reel a esa hora y andaba bien. Después, cuando las personas empezaron a tener más un horario normal de trabajo, los horarios cambiaron. Eso también tiene que ver con empezar a entender el contexto. De repente un horario que te viene re bien en un momento, de repente cambia. Porque la gente empieza, por ejemplo, a tener su horario de trabajo habitual. Con la pandemia eso se vio re bien. Hubo un momento en el cual unos horarios eran buenos y después fueron otros, digamos. Es como uno tiene que tener en claro esas cuestiones. ¿Te parece que perjudica tener muchas sesiones abiertas, tipo en 2 celulares, cuando son más de uno, en la compu? No, lo que pasa ahí, el peligro de eso es cuando están en distintos lugares del mundo, por ejemplo. Instagram por ejemplo, Instagram te puede ver como una actividad sospechosa y te bloquea una cuenta, te cierra una, digamos, eso es lo que pasa a veces. Pero después, más allá de eso, no. Sí hay que tener mucho cuidado de eso. Si, por ejemplo, nos pasó, quienes somos miembros de la comunidad viajera, hubo que tener mucho cuidado con eso, porque si había varias personas de distintos puntos del planeta con la sesión de Instagram abierta, se te bajaba la cuenta. Te la bloqueaban porque Instagram detectaba que había una actividad sospechosa y te la bloqueaba. Eso es lo único que hay que tener cuidado. Pero si no, si hay varias personas, no pasa nada. De hecho, muchos... después, sí digo, si quieren gestionar sus cuentas de quienes no lo saben, gestionen la creación de contenido desde el Facebook Creator en la computadora para subir fotos. No pueden subir reels ni historias, pero para subir las fotos al feed, el Facebook Creator es mucho más cómodo y amable en computadora que el celular, digamos. Eso también puede ser una opción. Pero digamos, esas son cosas que uno va encontrando su forma de gestionar el contenido. Pero sí es muy importante planificarlo, insisto con eso, y ya estamos cerrando. ¿Ninguna otra pregunta? Pato, ¿me queda algo por decir? ¿Foto dijiste de hacer? Creo que Pónganse no, las ya cámaras, sacamos che. una fotito recién, si ponen las No, cámaras. pero pónganse las cámaras que sacamos una foto, che. Por favor. Justo que estaba por subir la historia, sí, mejor así, mejor con caras. Sí, pónganse por favor, se me ponen las cámaras que si no... Yo no puedo porque tengo un problemita con la cámara, pero bueno. Y se me sonríen. Esperen, dicen. Bueno, pero dale, o sea, ¿qué tenés que...? Ah, no tenés ahí. Pensé que te querías, no sé, peinar, una cosa así. Maquillar. Y es youtuber, ¿viste? Es YouTuber. Claro, esta cosa, los YouTube. Ahí va. Nos sacamos una foto. ¿Quién está sacando, Pat? Nani. Ah, ok. Ahí está. Listo. Ahí va, gracias. Genial. Bueno, les agradecemos un montonazo a todos y a todas. No se activa, Pu. Bueno, les agradecemos un montón a todos y a todas por estar en el espacio. La idea es seguir repitiendo estos lugares de encuentro. Muchas gracias a todos por la onda que le pusieron y a disposición para cualquier otra oportunidad. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a mí. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chau.